¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Día D. Usted ha escuchado durante toda la semana el caso de Solsiret Rodríguez, pero nosotros aquí en Día D debemos decir que durante los 3 años y medio que Carlos y Rosario Rodríguez buscaron a su hija, Angélica Villegas, de Día D, estuvo al lado de ellos. Ellos el viernes se reencontraron con su hija. Y es un eufemismo porque en realidad a Carlos y a Rosario le entregaron partes de Solsiret, partes de su cuerpo maltratado, descuartizado. Esas partes con las que su asesina convivió durante los 3 años y medio que Carlos y Rosario imploraban, mendigaban justicia. Aquí en Día D, Carlos le rogó, por favor, ministro del Interior, recíbame aunque sea 1 minuto para hablar del caso de mi hija. Y lo que recibieron a cambio fue un trato inhumano, un trato indigno. Empezando por ese suboficial de la policía, Pastor Bocángel, que le dijo, mi amplia experiencia me dice, cuando intentaron sentar la denuncia, es que su hija está con la cabeza caliente, con otro se fue. Y así empezó este vía crucis de ir entre despachos y oficinas de policías y fiscales que no hicieron su trabajo, que actuaron con indolencia, con lenidad, que maltrataron y revictimizaron a Solsiret y a sus padres. Porque lo que ha quedado demostrado con el caso de Solsiret Rodríguez, que el sistema no cree en las mujeres, no le da crédito a su palabra. Y eso es lo que pasó en este caso. Entonces, esta noche, Angélica Villegas, que ha seguido pormenorizadamente el caso y que aquí en Día D mostraba una y otra vez las pruebas que la Fiscalía no estaba tomando en cuenta, esta noche, con conocimiento de causa y porque ha tenido acceso a piezas de esta investigación, porque nosotros aquí en Día D hace 1 mes sabíamos de estas órdenes de captura, pero no las hicimos públicas por respeto a los padres y por una investigación que empezó a llevarse adecuadamente hace pocos meses, no hace 3 años y medio. Entonces esta noche Angélica Villegas sí le va a decir cuáles son las causas que llevan a pensar, a sentar el móvil de este crimen. Y por primera vez un medio ingresa al lugar donde Solsiret fue asesinada y descuartizada. El informe es completo y es de Angélica Villegas. El dolor y la impotencia de una búsqueda incansable se traducía en el más triste de los abrazos que hoy nos hiere contar, que nos sigue erizando la piel. A nuestra mente venían todos esos episodios que registramos, donde ellos denunciaron, sus amigas se cansaron de gritar su nombre y los acompañamos por 3 años y 4 meses, haciendo pública cada nueva evidencia que fue ignorada por policías y fiscales, siendo testigos de la reacción de estos padres ante un fatal desenlace que les robaba la última esperanza de volver a ver a la menor de sus 3 hijos. Solsiret había sido hallada desmembrada entre el cuarto y la bañera de su concuñada Andrea Aguirre, quien confesó todo. Y aunque esto ya era suficiente para que muchos pensaran que el caso estaba resuelto, al ser detenidos el cuñado de la víctima, Kevin Villanueva, y su concuñada, Andrea Aguirre, ¿qué ocurrió exactamente en el departamento del condominio Alameda 1 en el Callao? La tarde del 23 de agosto... Hoy, por primera vez, un equipo periodístico ingresa al departamento 501, al lugar donde fue vista por última vez, según versión policial, la estudiante Solsiret Rodríguez. Para nosotros, apenas comienza a armarse un rompecabezas al que le faltaba la pieza más importante. El último viernes, en vísperas de una audiencia de prisión preventiva, Alexander Villanueva, ex suegro de la víctima y padre de los gemelos Kevin y Brian, acusados del crimen de la estudiante Solsiret Rodríguez, nos abría las puertas de un lugar que se convirtió en un misterio por casi 4 años. ¿De cuarto de quién? Ahorita de Brian. De Brian. El número estaba Kevin acá. Y que según la policía era la escena de uno de los crímenes más espantosos de la última década, donde quedó como último registro de Solsiret este video casero que la capta con Brian y uno de sus hijos días antes de la fatalidad. Todos los días así, la meto bien, como el chino y me
Esta historia de amor que terminó en celos comenzó en el 2011 con esta fotografía que capta a los gemelos Kevin y Brian Villanueva junto a Solciret Rodríguez cuando se conocieron en los estudios preuniversitarios, donde al poco tiempo Sol y Brian iniciaron una relación en la que siempre se entrometió su hermano gemelo Kevin, como lo aseguró siempre la familia de la también activista de Ni Una Menos. Mi hija me comentaba que él era celoso, ¿no? Y tenía celos de su propio hermano. Por ejemplo, que cuando estaban los tres juntos, Brian la abrazaba más o la sacaba de ahí. Aún así, nada impidió que Brian y Sol siguieran juntos y que fruto de ese amor tuvieran 2 hijos. Convivencia que se dio debajo del mismo techo de su suegra y ese hermano gemelo de su marido llamado Kevin, a quien posteriormente Solciret acusaría de acoso sexual, pese a que Kevin ya tenía 3 años con su enamorada Andrea Aguirre, una estudiante de antropología que pronto se daría cuenta de esa confusa situación entre él y su cuñada, coincidiendo esto con la extraña desaparición de Solciret. Y es que precisamente aquel 23 de agosto del 2016, según la versión policial, ella estaba en compañía de su concuñada Andrea Aguirre y de los 2 pequeños. Los niños habrían estado en la parte de arriba, ya que este es un apartamento dúplex, pero ellas se habrían visto por última vez acá en esta cocina. Para aquel entonces, los padres de Sol nos contaban que se enteraron de la desaparición de ella por su marido Brian, quien les indicó que no estaba en la casa cuando Sol desapareció, pero aún así reportó esto como un abandono de hogar, lo cual no cabía en la cabeza de los progenitores, quienes estaban seguros que la estudiante no iba a dejar a sus hijos, por lo que intentando comunicarse con ella, se dieron cuenta que alguien más respondía en su nombre, en vista que usaban términos distintos a los empleados por la activista, lo cual terminaría por levantarle sospechas cuando detectaron que el teléfono de Sol, de su marido y de su cuñado Kevin permanecían en la casa donde todos vivían tras la desaparición, estando seguros que algo escondía la familia política de la estudiante de sociología, razón por la cual nos pidieron abrir la computadora de ella, en vista que el Ministerio Público la había descartado como evidencia y ellos presentían que algo encontrarían. Un ratito ya. En aquella oportunidad, la carta encontrada en la computadora de Sol impactó a sus padres y de hecho, tras este primer reportaje, el Ministerio Público pidió la computadora incluyéndola como evidencia, constituyendo años después pieza fundamental en el móvil del crimen que según los padres del activista tuvo como antecedente los celos de Andrea y de Brian que malinterpretaron el supuesto acoso de Kevin sobre su cuñada Solciret, por lo que en 2 reportajes consecutivos nos dedicamos a buscar a Andrea, quien además de ser la última en ver a Sol presentando un hematoma, también fuimos a buscar a Brian por ser su cónyuge y conocer la incómoda situación entre su mujer y su hermano gemelo. Yo no sé qué pasó con Sol. Sol nunca habló conmigo de frente o siquiera habló por teléfono, solamente mandó un mensaje. Pero tú sabes que según la policía, en el registro de llamadas que hay, el teléfono de Sol siempre ha estado en tu casa. Claro, entonces, ¿cómo es que te escribió? Eso es lo que recién he visto. Pues eso, o sea, lo que revela la investigación, o sea, también es nuevo para mí. Algo ocasionó que ella desapareciera. Y quizás tomaste venganza, te pregunto. No, no es así. Yo no sé qué piensa la gente que yo soy un maldito, un criminal. Aló, Andrea. ¿Sí? Tengo entendido que tú también tuviste una amistad muy cercana con Solciret. Sí, pero la historia no se puede claro. Todo este hermetismo venía acompañado de informes policiales erróneos y 2 fiscales que no hicieron nada, hasta que en un tercer reportaje revelamos que el teléfono de Sol y su marido Brian se habían comunicado 6 minutos a mes y medio de la ausencia de ella, llegando así el 2020 sin novedad, manteniendo un contacto casi diario con el padre de Sol, quien hace un mes nos informó que el caso tenía un nuevo fiscal llamado Jimmy Mancilla, quien ya había abierto investigación contra la concuñada de su hija, Andrea, y el cuñado de la joven Kevin, por estar presuntamente vinculados con la desaparición, lo cual confirmamos con este documento que tuvimos desde un principio, donde el fiscal solicitaba la detención preliminar, aprobada por un juez, esperando a que finalmente el 14 de febrero capturaran a la expareja de enamorados. ¿Cuál
¿Cuáles eran los elementos que vinculaban a Andrea Aguirre con la desaparición de su concuñada? La voz de una mujer que en nombre de Sol pedía cancelar su línea telefónica a 2 meses de la extraña ausencia terminaría delatándola. Esa persona llama casi llorando que quiere cancelar la línea porque le han robado el equipo. Cada madre o padre conoce la voz de sus hijos y definitivamente coincidimos con mi esposo que no era la voz de mi hija. De acuerdo a este documento judicial, había algo más que involucraba a los acusados, pues en un primer registro de llamadas se evidencia que Kevin y Andrea se comunican continuamente luego de que Sol desaparece. Además, en un segundo informe telefónico, el celular de Kevin aparece en Magdalena del Mar en horas de la madrugada, un día después de los hechos, exactamente en las cercanías de una casa donde iba a estar Sol, horas antes de lo ocurrido, y según la apreciación judicial, esto lo habría hecho para despistar sobre los últimos pasos del estudiante, dejando entrever que se había ido de fiesta, descubriendo nosotros algo peor. Estamos llegando al Cercado de Lima. Nosotros estuvimos aquí hace 3 años aproximadamente buscando a Andrea Aguirre, a la concuñada de Sol Siret, cuando investigábamos el caso en las primeras emisiones. Y es que precisamente acá, en esta casa con numeral 510, es donde ella vive. Pero más allá de ser el lugar donde ella habita, es donde, según la referencia policial, 3 días después de la desaparición de Sol Siret, desinstala el chip de teléfono de Sol Siret y lo instala en el teléfono de ella. Un mes después de esta desaparición, Andrea vuelve a activar el teléfono, pero en Miraflores, conectándose en las redes sociales de Sol. Ahora la familia de Sol entiende por qué nunca respondía a los mensajes, dejándolos en visto en los últimos días. Y ahora recuerdan este mensaje de un grupo de WhatsApp donde estaba la estudiante y en el que parecían predecir lo que en un futuro se descubriría. Yo pensé que estabas en una bolsa negra en un descampado en Cieneguilla. No, estoy completita. Con todo lo recopilado por la fiscalía, Andrea no tuvo salida y el martes terminó confesando que juraba haber asesinado a Sol Siret por accidente para defender a los hijos de la estudiante de una supuesta golpiza que ésta les daba y que tras cometer el crimen se había puesto tan nerviosa que llamó a su enamorado Kevin para que le ayudara a esconder el cuerpo y que éste lo habría descuartizado escondiéndolo en una mochila dentro del escaparate de su cuarto, para posteriormente dárselo a ella, quien convivió con los restos de Sol por 3 años y medio, conllevando a que el último martes la policía y el Ministerio Público se dirigieran a la vivienda de Andrea, verificando un macabro hallazgo. Bolsa polietileno color negro, son 2 bolsas pues ya, conteniendo una cabeza humana ya con tejido blando. En los traslados policiales, Kevin negaba tener vinculación. Lo cierto es que Andrea Aguirre, por su experiencia en antropología, mantuvo momificada la cabeza de Sol Siret, que metió en un tupper dentro de su bañera, como quien conserva un trofeo, y el resto del cuerpo lo metió en una bolsa de pan que escondería en su escaparate, teniendo todo este tiempo la sangre tan fría como para seguir de contacto en las redes de su víctima y colgar fotos de comida, sonriente. Andrea indica pues que el que habría hecho el desmembramiento habría sido el ahora detenido Kevin y que él se había encargado de ocultar todas las partes del cuerpo. Pero las entregó incompletas, ¿no? Porque si faltan algunas otras partes del cuerpo, ¿quién las tiene? Tendríamos que indicar pues o entender que es Kevin. Pues ella vivía en esa casa sola, nadie se percató de que ahí habían restos. Vive sola en el 4º piso, sí, se ha verificado, tiene una habitación y un baño. Debajo de esto, en el 3º, viven sus padres, pero que indicaron que sus padres no subían pues a esta habitación. Con esto ya teníamos una parte de la versión que nos permitía reconstruir el crimen desde el lugar de los hechos. Con el pasar de las investigaciones y de los interrogatorios, Andrea Aguirre terminó confesando que en realidad aquel día ellas tuvieron una discusión y esta discusión se proyecta hacia el área del cuarto donde Andrea convivía con Kevin. Fíjense, esta es la parte donde la discusión se habría dado entre las 2 mujeres y lo que Andrea ha indicado a la policía es que cuando forcejean en este punto, ella aprovecha un descuido de Sol, quien está acá, porque hasta acá se desplaza la discusión e impacta a Sol en su cabeza acá en el lavamano y posteriormente con uno de estos 2 objetos.
Esta versión de Andrea no era nada convincente, ya que además se cercioró de cambiar las paredes y el piso del cuarto donde dice haber asesinado a Sol, y posteriormente el análisis de los peritos la desmentiría, ya que concluían que era un crimen con saña. Hemos concordado de que sí existe un trauma óseo en esta región frontal. ¿Ese trauma es por accidente o una caída de un cuarto piso, como lo refirió Andrea? No, esta lesión viene de arriba hacia abajo. A esta persona, alguien ha tenido que golpearla. Acá ha habido todo un trauma post-mortem, o sea, un desastillamiento, ¿no? Como querer desaparecer toda la evidencia, ¿no? El objeto con el que creen que fue asesinada Sol pudo ser un martillo o un bate, y ya la policía incluyó en la investigación a Yolanda, madre de los gemelos Villanueva, quien según el registro recibió una llamada de la asesina confesa, Andrea, 2 horas después de los hechos, coincidiendo con el momento en que, según la acusada, Kevin ya seccionaba el cuerpo de su cuñada Sol, momento para el cual, según lo manifestado por Andrea, llegaba a la casa Franco, hermano de los gemelos, donde además se revela que Yolanda se comunica con su hijo Kevin y luego con su otro hijo Brian, produciéndose continuas llamadas. ¿Sabían todos lo que había ocurrido? Ante esto, fuimos al domicilio de ellos, constatando que Brian, quien no fue visto en la semana, estaba siendo interrogado y no podía declarar, pero su padre sí respondió nuestras dudas. Si en un lugar se registra un conato de violencia, se van a encontrar elementos desordenados, va a haber sangre. La madre de sus hijos, que es quien vive en el apartamento, porque tenemos entendido que usted vive fuera, ¿no se percató de que había ocurrido algo extraño en casa? Porque aquí fue el crimen. Hasta ese momento nadie se percató, porque lo que ella dice es eso, ¿no? Que ha habido un conato, pero no sé si lo que dice ella es cierto, ¿no? Me nota que posiblemente ni siquiera ha ocurrido acá. No, pero es que según Andrea y según todos estaban acá. No, pues han hecho la prueba de luminol y nunca han encontrado nada. Pero es que cuando se vino a hacer la prueba de luminol, la denuncia que hay es que se fueron alteradas algunas estructuras de la casa. Pero por más de que arregles el piso y pintes la pared, la prueba de luminol siempre va a salir. Pero cuando Solciret es vista por última vez, es vista acá. Y Andrea refiere que la asesina acá, o sea, todo coincide. Es lo que dice ella. La geolocalización indica que los teléfonos estuvieron acá. Lo que no se puede descartar, señor Villanueva, es que el crimen ocurre acá. ¿No se percató nadie en la casa que había ocurrido un crimen? No, porque si no, en lo personal yo siempre he tenido comunicación con mis hijos, con la madre de mis hijos, ¿no? O sea, me hubiesen avisado. O sea, yo tengo la seguridad de que si mi hijo hubiera hecho algo, me hubiese avisado, me hubiera contado, ¿no? Pero no pasó nada. O sea, él no es culpable, él no ha hecho nada y yo le creo lo que él me dice, él no participó. Lo que indica la fiscalía es que si hay continuas comunicaciones entre Kevin y Andrea para eso, es porque Kevin efectivamente fue el cómplice de Andrea. Eso es lo que indica, nada más. Esas son suposiciones. No son suposiciones. Esta es la geolocalización, señor Alexander. Uno puede conversar con otra persona, ¿por qué? Porque ya se terminó con ella y puede querer regresar. Eran continuas llamadas después de los hechos. Después de los hechos, por supuesto, todavía eran parejas. No, pero coincide con los hechos, eran continuas llamadas. ¿Por qué Andrea estaba llamando a Kevin insistentemente después de los hechos? Y es la llamada nerviosa que considera la fiscalía para decir que efectivamente lo usa como usted dice, pero es la tecnología, no es... Podrá hacer lo que usted quiera, pero eso no es prueba. En todo momento, el padre de los gemelos Villanueva defendía a su hijo Kevin, calificando a Andrea de loca. Andrea indica que Kevin es quien descuartiza el cuerpo de Solciret y quien le ayuda a sacar el cuerpo. Pero eso es mentira. Sola no lo pudo haber hecho. Cortar un cuerpo, golpearla y sacarla. Para mí no lo ha hecho acá porque no hay ningún instrumento acá que le pueda ayudar a ella a cercenar un cadáver. Un cuchillo de cosita no puede cortar un cadáver. Y entonces, si no lo hizo acá, ¿por qué coincide la fecha en que ocurren los hechos a los cambios de estructura dentro de la casa? Las fechas han sido mucho posteriores, muchas veces posteriores, no ha sido en esa fecha. Bueno, pero coincide. No, pero no, le digo, eso también lo ha hurgado ella. Ella es la que ha hecho los cambios, ella es la que ha pagado los cambios. ¿Pero no le pareció extraño que partiera de ella hacer eso? Si me preguntan a mí, oye, sí, puede parecer extraño, ¿no? Era la primera vez que ella decidía hacer un cambio dentro del apartamento. Es la primera vez porque son parejas, o sea, tampoco le puedo decir, no, si ella está comenzando a vivir con él, ¿no? Y están viviendo en un cuarto que se les ha dado y quieren hacer arreglos, ¿no? O sea, le digo con el corazón en la mano, ¿usted cree que es viable que si en una casa ocurre algo, ningún miembro de la familia se percate de que algo ocurrió allí? Si es que ocurrió algo, yo pienso que es viable que no sea así. Pero si no ocurrió acá,
como yo creo que no ocurrió acá, no hay forma de que ellos se puedan ¿Por qué Andrea, o qué necesidad va a tener Andrea de decir que asesinó a Sol acá y que Kevin le ayudó a sacar el cuerpo? ¿Para qué va a decir ella eso? Porque ella es una persona que tiene problemas psiquiátricos. Usted dice que Andrea tenía problemas psiquiátricos y que era una psicópata. ¿Y por qué entonces su hijo Kevin tenía una relación con ella? Que en ese momento no sabíamos. Pero parece un poco acomodaticio, ahora que ella está detenida, decir que tiene problemas psiquiátricos y que miente, pero para aquel entonces era una persona, a juicio de ustedes, normal. Entonces, si es normal, ¿miente o no miente Andrea al culpar a su hijo? ¿Está mintiendo? Yo soy el primero en hacerlo pagar su error, su delito, porque no es un error, es un delito. Incluso, aunque admite que recibió mensajes del teléfono de Sol cuando ya había ocurrido todo, jamás detectó nada extraño en los escritos. Usted sabe lo que lleva a descuartizar un cuerpo, trasladarlo, meterlo en una maleta donde lo hayan metido. ¿Andrea sola pudo hacer todo eso? ¿Cómo no va a poder? ¿Lo conoces, Andrea? ¿Sabes el tamaño que tiene ella y el tamaño? ¿Has conocido a Solciret? Solciret era este tamañito. Pero normalmente para golpear a alguien, descuartizarla y trasladarla no participa una persona. Participa más de una y la policía lo ha dicho. Yo no creo que lo hayan descuartizado acá. Andrea revela que hay una parte del cuerpo que ella no tiene. ¿Quién la tiene? Ella lo tiene que decir. Ella dice que no la tiene. Pero entonces que diga quién lo tiene. Porque acá no hay nada. Aunque el resto de la familia guarda hermetismo, se confesó inocente en nombre de todos. Sí, somos inocentes, no hemos hecho nada. O sea, no pueden ir tan alegremente y acusarnos porque no nos defendemos, porque no salimos a la prensa. Porque si no hemos salido a la prensa desde un inicio, es por respeto a la memoria de Sol. ¿Por qué la policía señala que usted, la madre de sus hijos, Brian, y el otro hermano de Brian, son cómplices de este crimen? Yo creo que es una percepción de Carlos, ¿no? Pero a lo que voy, señor Alexander, es que la policía no se va a lanzar a dar una rueda de prensa mostrando fotografías, pericias psicológicas, geolocalización y todo solamente dejándose llevar por una presunción del padre de la víctima. Es una presunción. Pero quien informa todo hoy es la División de Investigación Criminal, diciendo que ustedes son cómplices. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Porque me lo pruebe, pues. ¿No? Que me lo pruebe. ¿Por qué voy a ser cómplice yo? ¿Acaso el hecho de que Kevin se sintiera atraído por su cuñada Sol generó los celos de su enamorada Andrea? Sorprendentemente, evaluando el documento que abrió investigación contra Andrea y Kevin, observamos que el caso comenzó a investigarse inicialmente como un secuestro y aborto, ya que en las primeras investigaciones la Fiscalía obtuvo información de que Sol habría estado embarazada por tercera vez meses antes de su trágica ausencia, resultando extraño que su torso no haya aparecido nunca. ¿Qué se ocultaba y a quién le dolía esta noticia? ¿No será que ese embarazo fue el detonante del crimen? No creo. Porque usted me ha dicho, según la versión de usted, que Solciret había sostenido una relación con su hijo Kevin. Mira, eso... ¿No será que de allí pudiera venir el crimen? ¿Y entonces ahí entrarían más personas de la familia? No, yo no creo eso. Hay una llamada que intercepta la antena el 30 de agosto, el día que se reporta oficialmente la desaparición, donde la llamada dura 6 minutos entre el teléfono de Solciret, que ya lo tenía Andrea para ese entonces, y el de su hijo Brian. Yo le he dicho y me ha dicho que no ha tenido una comunicación tan larga con ella. Las celdas indican que sí hubo una llamada entre los dos teléfonos. Él me dice que no, yo te digo, pero a mí me han comentado, le digo, de que había una llamada, y 6 minutos es bastante. Sí, por eso. Digo, no, papá, me dice, yo nunca he conversado con ella. Todo era muy confuso y quisimos profundizar. Si en algún momento Brian no se sintió molesto porque su hermano se entrometió en la relación de él y Sol, y quizás eso pudiera ser el antecedente de todo. ¿No pudiéramos pensar que su hijo Kevin, por el hecho de que son gemelos, encubre a su hermano Brian? No, para nada. Es más, Kevin le está diciendo, le manda a decir ahorita donde está detenido de que confíe en él, que él no ha hecho nada. Finalmente, el viernes, el Poder Judicial dictó prisión preventiva para la expareja de enamorados. Y mientras duran las investigaciones al entorno de los gemelos, los hijos de Sol fueron dados en custodia temporal a sus abuelos maternos, donde después de casi 4 años, luego de tanto buscarla hasta encontrarla, los padres de Solciret al fin pudieron darle cristiana sepultura ayer, teniendo ahora dónde llorarla. Pero su drama continúa porque este caso aún tiene muchos vacíos que pudieron evitarse si el caso de Sol se hubiese asumido por los poderes del país sin esperar a que muriera para entonces usarlo como bandera.
que el caso de Sol Siret sirva para que de una vez por todas se accione en los casos de las 200 mujeres desaparecidas durante los últimos meses, que las autoridades las busquen y la justicia cumpla su trabajo como quien se preocupa por una hermana o por una hija. Por lo pronto, para nosotros, este rompecabezas apenas comienza a armarse.